seamos libres a la hora de traer siempre un significado renovador a estas fechas, que tenga significado trascendental en nuestros días, en el contexto que vivamos, ya sea en el exilio, ya sea en la tierra de Israel. De hecho, curiosamente, siempre han sido los exiliados los que han enriquecido espiritualmente el significado de los ritos, porque estando lejos del templo, no queda otra que encontrarle un significado espiritual a mandamientos, a instrucciones que no se pueden lograr en el plano físico. No sé por qué hay personas que, de cualquier tendencia religiosa, que si no se explica una celebración, una fiesta, de acuerdo como lo explicaron ciertos sabios, pues somos atacados de, ya usted sabe de qué, o criticados por irreverentes y por ofender la memoria de los antiguos, cuando claramente los profetas le dan continuidad al sentido de las fiestas. La propia literatura rabínica evidencia que aún los maestros de esta literatura también le dieron una explicación espiritual que trascienda en el tiempo, pese a que la época del templo había cesado. Entonces, y pasamos al primer día del séptimo mes. Este día sagrado debía ser proclamado con toque de trompeta o toque de chofar o el cuerno del carnero. Es la fuente de la fiesta discutida más tarde en la literatura rabínica, que se conoce como Rosh Hashanah o el Nuevo Año, que celebra pues el día de la creación y también el tema de la Teshuvá, el tema del retorno, y inaugura también el primer día del séptimo mes 10 días de penitencia, de reflexión, de autoanálisis, que culminan con el día 10 del mes, entiéndase el día de Yom Kippur. En el tratado Rosh Hashanah se debate, se discute cuándo se debe celebrar la cabeza del año o Rosh Hashanah, el inicio del año. Un rabino que vivió a finales del primer siglo y a inicios del segundo discute con otro. Uno dice que es en Aviv, que es justamente cuando se celebra Pesaj, y otro dice que no, que es en Tishrei, porque es cuando se celebra la creación del mundo. Y esto viene debido a que los babilonios comenzaban su año justamente en Tishrei, en lo que hoy llamamos el séptimo mes del calendario hebreo. Y esto nos llama la atención al mandamiento divino cuando, de hecho, el primer mandamiento que Moshe recibe para instruir a los hijos de Israel es Ajodesh Hashe, este mes será el primero de los meses para ustedes. Fíjese, ¿por qué la divinidad tiene que instruir al pueblo de Israel, quien se va a conformar ahora como la nación ejemplar, a que comience su año sagrado en Aviv o en Nisan y no en Tishrei? Porque lo más probable es que el año lo comenzaban en Tishrei. Por eso es que tiene que venir el mandamiento divino a decirnos, o sea, a teologizar el calendario, a transmitir espiritualidad en el calendario hebreo. Y nos dice, el primer mes de ustedes va a ser no como los babilonios dicen que fue creado el mundo, sino cuando Israel fue redimido de Egipto. Algunos eruditos sugieren que los salmos del 93 al 100 registran las doctrinas, justamente la teología de Dios como creador, rey y juez, lo cual justamente forma parte de la liturgia del primer día del séptimo mes, o sea, Yom Teruah, hasta Yom Kippur. Así que algunos dicen que ya estos conceptos teológicos que hoy son muy obvios y claros dentro del judaísmo realmente van a la historia del protojudaísmo. Se podría conjeturar que el hecho de que la Torá no nombre la festividad como Rosh Hashanah o Año Nuevo refleja la circunstancia histórica de que el Año Nuevo se celebraba en la primavera
con la festividad de la matzá, o sea, de los panes sin levadura. Pero otras influencias en Israel presionaron para que se adoptara la festividad otoñal mesopotámica del nuevo año. Si esta conjetura resulta válida, entonces Rosh Hashanah ofrece otro ejemplo de la tensión de la diversidad que subyace al desarrollo del judaísmo. O sea, ilustra aún más el pluralismo del cual les hablaba, ya inherente a una fe que luchó durante mucho tiempo sobre si adoptar el calendario solar o el lunar, si era correcto ver el comienzo de todas las cosas en la primavera o con el despertar de la naturaleza o en el equinoccio de otoño, como se hizo en algunos centros mesopotámicos. Por esto es importante, estimados, estudiar un poco de historia y arqueología para comprender de manera un poco más profunda, o sea, para enriquecer nuestro estudio de Torah. Lo que se puede notar aquí es que en los días de Nehemías, en el retorno de Babilonia, esta fiesta de Yom Teruah parece haber sido una fiesta gozosa, celebrada en casa, y que en su convocatoria pública se caracterizaba por la lectura de la Torá. Esto lo pueden leer en Nehemías 8 del 2 al 9. Esto puede ser posible o quizás no puede ser posible. ¿Por qué? Porque dado a que están los israelitas regresando del exilio, existía este deseo mayor por volver a las costumbres de los ancestros, por volver a servir al Todopoderoso. Y cada vez que tomaba lugar la lectura de la Torá, el pueblo lloraba, el pueblo se lamentaba, el pueblo se remordía por tanto tiempo haber abandonado las enseñanzas de Moisés. Y en este caso, si ustedes gustan leer, podrán apreciar que el pueblo estaba llorando, lamentándose, y entonces es Nehemías, Esdras, quien les dice que no, más bien que se alegren, que vuelvan a sus casas. Y es por esto que, según esta conjetura, pues sería posible que originalmente Yom Teruah no era exactamente como hoy se vino a conocer. O sea que hubieron diferentes épocas en la historia donde Yom Teruah fue cambiando gradualmente. Pasamos entonces al día de la expiación. En hebreo, Yom HaKippurim. Literalmente, día de las expiaciones en plural, pero no entiéndase realmente como en plural. Muchas veces el plural en hebreo, en el idioma hebreo, simplemente para causar ese, ¿cómo se le dice? La frase técnica, para acentuar, en este caso, la expiación. Así que Yom Kippurim puede bien entenderse en español como el día de la gran expiación. El día entonces de la expiación, como ustedes ya saben, está registrado en Números, en Levítico, fue diseñado para hacer un día de afligimiento o humillación de uno mismo, ocurriendo el 10º día de este mismo 7º mes en cuestión. El ritual del sacrificio, la abstención de trabajo y el proceso de aflicción o humillación prescritos para esta fecha tenían como propósito la expiación personal y nacional. Todo esto solamente era impartido, para el pueblo de Israel en razón de que estaban bajo una alianza o un pacto con el Todopoderoso. No se le exigía a persona de ninguna otra nación, a menos que esa persona deseara ingresar al pueblo de Israel. Aunque no existe una conexión explícita entre el primer día del 7º mes y el 10º día en la Torá, o sea, el propio Pentateuco no nos hace esa conexión entre lo que se llama Yom Teruah y Yom Kippur, cabe bien la posibilidad de que así como había un periodo de 10 días interrelacionado en la festividad del Año Nuevo babilónico, Israel adoptó o observó los 10 días de manera interconectada mucho antes de que surgiera el judaísmo rabínico. Entiéndase, no estoy diciendo que el primero del mes 7º y el día 10 o Yom Teruah, Yom Kippur ya existían previamente y los israelitas lo adoptaron y luego Dios
lo refinó, sino que en el propio Pentateuco no existe una conexión entre Yom Teruah y Yom Kippur. A simple vista, si hay interpretaciones, en este año hice una interpretación que anteriormente no había dado, y es como el sonido del shofar en Yom Teruah puede hacer la conexión con el evento histórico en que el Eterno en el monte Sinaí le dijo a Moisés: prepara a los hijos de Israel para que se alleguen al monte Sinaí para que reciban los mandamientos. Y la señal, el aviso será justamente el sonido alargado de un shofar. ¿Y qué sucede? Que cuando el Eterno hizo ese sonido de shofar alargado, terrible, temible, causó espanto en los israelitas. Y no decidieron ellos acercarse a la montaña. Luego Moisés desciende con los mandamientos. ¿Recuerdan? Viene el rompimiento de las tablas, viene el perdón divino, la expiación. Moisés dice, tras el pecado del becerro de oro: subiré a la montaña para adquirir capará, Kippur, expiación. Entonces es probable que exista esta conexión cronológica, teológica, entre Yom Teruah, la recepción de los mandamientos, Yom Kippur, la expiación por el pecado del becerro de oro, pero la propia Torah, el texto de el Pentateuco, no lo refleja. Son las interpretaciones que se hicieron posteriormente quienes reflejan esta conexión. Pero acá lo que estoy enfatizando es que la festividad babilónica del nuevo año sí tenía un periodo de 10 días que se marcaban justamente al celebrar el nuevo año. Y es probable que cuando fueron los judíos a Babilonia, se les hizo fácil la conexión entre Yom Teruah y Yom Kippur. Es una posibilidad. En Yom Kippur, las estipulaciones en el texto bíblico no menciona explícitamente el requisito de ayunar, lo que llamamos ayuno, que en hebreo sería tzom. No se dice que es un día de tzom. Posiblemente el hecho de que se haya estipulado halágicamente, decretado la práctica de ayuno, haya sido a través de una exégesis, porque el texto de la Torah lo que dice es, como pueden ver acá, transcribo, Veiniten et nafshotechem, que se traduce como afligirán o humillarán sus nefesh. Nafshotechem significa sus nefesh. Nefesh es una expresión muy rica en significado. Puede significar persona, cuerpo, ser, vida. Así que una posible traducción sería: se humillarán a ustedes mismos, provocarán la aflicción. Sería una traducción más apropiada desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, además de tzom, ser el término para ayuno en hebreo, se agregó este otro término, ta'anit. Y ta'anit viene de la misma raíz, a afligirse. Así que probablemente cuando se entregan esta instrucción para Yom Kippur, la gente entendía que afligirse implicaba ayuno, pero no estamos seguros al respecto. Bien, llegamos a la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Esta celebración de 7 días también es conocida en la Torah como Hag HaAziv. ¿Por qué menciono estos otros nombres de las celebraciones? Porque, fíjense, usualmente no son conocidas por estos nombres secundarios. ¿Por qué? Porque en este caso está asociada otra vez más a la cultura de la cosecha, o sea, la agricultura. También, como ya dije, se le considera una de las fiestas de peregrinaje junto con Pesaj y Shavuot. Pese a la posibilidad de que Sukkot haya sido originalmente una fiesta primitiva o de Año Nuevo o estrictamente una fiesta de la cosecha, como lo dice su nombre, Hag HaAziv, posiblemente era una reunión para dar gracias, y entonces Israel le otorga la importancia tanto histórica como social. ¿Por qué? Ya ustedes sabrán, porque los israelitas habitaron en cabañas cuando Hashem los liberó
de Egipto. Sin embargo, según los críticos bíblicos, algunos críticos bíblicos, Sukkot pasó por la reorientación general que Israel le daba a sus festivales, originalmente, según los críticos bíblicos, paganos, heredados de sus vecinos, y entonces se cambió el enfoque de la observancia de la naturaleza a la historia en proceso, o sea, la historia redentoria que tenía implicaciones teológicas. Por lo tanto, además del ritual orientado a la agricultura, Hag HaAziv, la fiesta de la cosecha, en el que las curiosamente, cuatro especies, ¿recuerdan?, son instruidas o ordenadas a tener y llevarlas y alegrarse ante el Eterno con estas cuatro especies. La gente habitaba en cabañas por 7 días, como un recuerdo histórico de que los israelitas habitaron en cabañas cuando salieron de Egipto. Así que lo que hoy tenemos nosotros en nuestra mente, cada vez que se habla, por ejemplo, de Sukkot, y decimos, sí, es el día de las 4 especies y que construimos una cabaña para habitar, para recordar que salimos de Egipto y que Hashem es el que produce el fruto, la cosecha con éxito. Es muy probable que originalmente existía la primera relación de Sukkot con estas 4 especies, con el contexto de la agricultura, y luego el evento de la redención de Egipto se le añadió para establecer o enfatizar el aspecto, digamos, teológico de esta fecha. No solamente agradecer que el Creador, el Dios de Israel, es el que nos permite tener éxito en la cosecha, sino además vertir en nuestros descendientes el significado teológico de que el Eterno nos eligió como pueblo, el Eterno interviene, el Eterno nos redimió y nos entregó instrucciones divinas. De esta manera, una fiesta puramente agrícola comenzó a transformarse en una conmemoración histórica con doctrina teológica vital. Esto es el éxodo de Egipto como acontecimiento salvífico de la redención divina. Probablemente a ello se debe la instrucción que encontramos en Deuteronomio 16:14, donde se realza incluir a todas las clases desfavorecidas de la comunidad judía o hebrea en aquel momento en esta gran fiesta de redención. Es decir, que la redención que el Eterno hizo por nosotros, también vertir ese espíritu de redención en el resto. Por esto dice, te alegrarás en tu fiesta. Esto es Sukkot. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que está en tus ciudades. Llegamos entonces al día final, o sea, el último día de todas las celebraciones. Y se llama Shemini Atzeret. Muy interesante fiesta, pongamos atención, con esto vamos a finalizar. En español, una buena traducción sería el octavo día de asamblea. O la octava asamblea, ahora vamos a explicar. Como ya saben, sigue a los 7 días de Sukkot y se designa como Atzeret. Shemini significa octava. ¿Por qué Atzeret? ¿Qué significa Atzeret? Atzeret significa asamblea, pero etimológicamente tiene un significado muy rico que quiero que tengan presente. La Septuaginta, una traducción al griego realizada antes de la era común por sabios judíos, traduce Atzeret como exodión. Exodión significa lo último, literalmente la salida, pero la salida en el sentido de que es lo último de la fiesta. Así que se puede leer como el fin de la fiesta, o sea, conectándolo con Sukkot. No fue sino hasta el periodo helenístico que el término Atzeret se adjuntó a Shavuot. Fíjense, no Sukkot, Shavuot. Aunque se había usado durante mucho tiempo para el séptimo día de Pesaj. Aquí tengo la evidencia. Deuteronomio 16:8. 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día habrá una asamblea. En hebreo dice Atzeret. O sea, estamos hablando de Shavuot. Una Atzeret, una asamblea para el eterno tu Elohim. Ningún trabajo realizarás. En todos los usos festivos, el término hebreo Atzeret probablemente significa una detención, porque eso es lo que etimológicamente transmite la raíz Ain,
Tzadik Resh. Atzeret, entiéndase, restringir, detener, y en ese sentido tiene el significado de detener a la gente o restringir a la gente en el santuario, y de ahí entonces una traducción más sonora, comprensible a nuestro oído sería asamblea solemne. Por eso es que vemos, repito, Deuteronomio 16:8, se emplea el término atzeret claramente para asamblea. Los traductores al griego en la Septuaginta, sin embargo, tradujeron exodión por atzeret y muy probablemente tomando en cuenta el éxodo de Egipto, que, como ya escuchan, comparte la misma raíz en griego. Así que entendieron que el éxodo se refería no solamente al último día del día festivo tras Sukkot, tras los 7 días de Sukkot, sino que ya la fiesta con esta definición en griego de éxodo la conectaba con el éxodo de Egipto. Esto era evidente en Pesaj, o sea, la conexión era evidente en Pesaj, pero incluso en referencia a Sukkot, una vez que se estableció la historización de la fiesta que la vinculaba con la redención de Egipto, el traductor al griego posterior pudo usar justificadamente el término éxodo. Curiosamente, no se atribuye ningún significado en particular a esta octava asamblea o Sheminit Atzeret en las escrituras. En el Tanaj no se explica la razón del por qué. Algunos críticos bíblicos dicen que lo que hoy llamamos Pentateuco, las diferencias, sobre todo en estas listas, las diferencias en la temática circundante o la explicación que se le da a las celebraciones difieren porque son tradiciones de diferentes agrupaciones, sean sacerdotales o grupos sacerdotales o perteneciente a una tradición de algunos profetas o simplemente diferencias entre el norte y el sur. Es una hipótesis. El significado de las listas está en el hecho de que señalan la existencia preexílica de todos los días sagrados, exhibiendo un ritmo al año sagrado. Esto sí es lo que más sobresalta y lo más importante que debemos de quedarnos en esta charla. Este ritmo correspondía al ritmo de la naturaleza, pero ya estaba siendo refundido en un molde que les atribuía un significado histórico, entiéndase, de contexto teológico. Así que es posible que hubiera un largo proceso de cambio que transformó ritos que originalmente eran de fertilidad, dados, digamos, las gracias a la divinidad o a otras deidades, fueron transformados en ceremonias de gratitud por las bendiciones de Elohim. O sea que Elohim era el autor de la producción agrícola. Así también un proceso muy probable hubo que transformó la celebración de las bendiciones de Elohim reflejadas en la naturaleza, se transformaron en celebraciones de la manifestación de Elohim en la historia del pueblo de Israel, en la redención. De hecho, en el escogimiento de los patriarcas y la redención y la entrega de la Torá. Esta transición de una teología orientada hacia la naturaleza a una teología historizadora fue imperceptible y todavía está en proceso. Lo que les decía anteriormente, la riqueza que hoy encontramos en las palabras de los profetas sobre estas fiestas es justamente porque lo que decía al final, el proceso ha continuado en el que se enriquece y se le da un gran valor espiritual a estas ceremonias, a estos ritos. ¿Para qué? Para de alguna manera bajar a la práctica conceptos teológicos. Y este medio es la halajá, la forma práctica de transferir conceptos teológicos. Así que es muy positivo. No sé por qué hay personas que de cualquier tendencia religiosa, que si no se explica una celebración, una fiesta, de acuerdo como lo explicaron ciertos sabios, pues somos atacados ya usted sabe de qué, o criticados por irreverentes y por ofender la memoria de los antiguos, cuando claramente los profetas,
le dan continuidad al sentido de las fiestas. La propia literatura rabínica evidencia que aún los maestros de esta literatura también le dieron una explicación espiritual que trascienda en el tiempo, pese a que la época del templo había cesado. Así que seamos libres a la hora de traer siempre un significado renovador a estas fechas, que tenga significado trascendental en nuestros días, en el contexto que vivamos, ya sea en el exilio, ya sea en la tierra de Israel. De hecho, curiosamente, siempre han sido los exiliados los que han enriquecido espiritualmente el significado de los ritos. ¿Por qué? Porque estando fuera de la tierra de Israel, estando lejos del templo, no queda otra que encontrarle un significado espiritual a mandamientos, a instrucciones que no se pueden lograr en el plano físico. Así que en ese mismo contexto, es que los sacrificios, el significado de los sacrificios se espiritualizó cuando se habló de los sacrificios de nuestros labios, o sea, las oraciones. El error estuvo, según yo aprecio, en reemplazar los sacrificios con las oraciones. No, las oraciones no reemplazan los sacrificios. Como ninguna explicación, por muy elocuente, bonita, hermosa, inspiracional que pueda haber sobre una de estas celebraciones, va a reemplazar los sacrificios. No, porque cuando los israelitas estuvieron en la diáspora y el profeta Oseas habló de las oraciones como si fuesen sacrificios, una vez que retornaron, se establecieron los sacrificios una vez más. Así que la oración no reemplaza los sacrificios, como tampoco las explicaciones inspiracionales o espirituales que podemos hacer de estas celebraciones, de estos días sagrados, puedan reemplazar su establecimiento en la propia Torá. No, lo que en nuestros días evidentemente son conmemoraciones, recuerdos, porque no se puede sacrificar más. Así que el aspecto del culto en el templo es el que ha quedado sin efecto, más su significado espiritual es el que ha trascendido a través de los años. Entonces, vayámonos con esta culminación de criterio. El Shabbat es un ilustrativo de este proceso del cual les estoy hablando, proceso mediante el cual se historizaron los días sagrados. Originalmente, el Shabbat pudo ser una celebración de la creación y se transformó en una conmemoración de la redención de Egipto y de la creación, o sea, la combinación de ambos, vinculando así el papel cósmico del Creador con la historia de la redención. ¿Se entiende, estimados y estimadas? Eso es prácticamente lo que leemos en el propio texto de la Torá. En la creación ya se hace mención del día séptimo como Shabbat, como día de descanso. La divinidad creó en 6 días, el séptimo descansó. Y en honor a reconocerlo a él como Dios creador, como la fuente de la existencia, cesamos en el día séptimo. Una vez toma lugar la redención, se incorpora entonces esta otra instrucción donde el mensaje de la redención, este mensaje teológico, se lleva a la práctica. Porque así está dicho en el Éxodo. El Shabbat es un memorial de la salida de Egipto. Egipto, un pueblo esclavista donde evidentemente no existe lo que es el reposo, no existe lo que es el Shabbat. Ahora, el pueblo redimido, el pueblo rescatado de la opresión, de un sistema corrupto que corrompe la integridad del ser humano que debe respetar al Creador. Entonces Israel se conforma en esa comunidad con el legado de impartir esta luz a los demás. No somos esclavos, somos gente que debe mirar al cielo, debe buscar la espiritualidad. Y la evidencia de ello es cesar un día de nuestras labores diarias. Pues bien, de la misma manera,
las festividades de peregrinación pasaron por su etapa primera agrícola para convertirse en momentos de conciencia histórica teológica. Posiblemente este proceso nunca tocó lo que es el primer día del séptimo mes, o sea, Yom Teruah, o inclusive tampoco tocó a Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes. A su debido tiempo, estos 2 días sagrados fueron elevados a un estatus especial. El primero, el día del memorial que se sopla el shofar, llegó a ser el asombroso Rosh Hashanah, como se conoce en nuestros días, dentro de las mayores expresiones judías, el nuevo año judío, aunque no está así prescrito en la Torá. Transformado entonces en un día de arrepentimiento y de juicio, Rosh Hashanah, o el primero del séptimo mes, inauguró un periodo de 10 días que culminó en el día de la expiación o Yom Kippur, cuando los fieles expiaron sus pecados humillándose a través del ayuno y de la aflicción. En resumen, tenemos aquí que un ritmo y una simetría muy interesantes. Cada día de la semana, fíjense, la semana consta de 7 días. Cada día que comienza la semana, 1, 2, 3, 4, estamos acercándonos al momento de la expiación, que se refleja entonces en el séptimo día, coronando así la semana. Cada día de la semana, repito, semana 7 días, es una ocasión dada por Elohim para llegar a esa expiación. Y es el séptimo día, como ya dije, el que lo corona. Ahora fíjense, Rosh Hodesh, cómo transmite la misma idea. Rosh Hodesh, la cabeza del mes, ocurre una vez al mes y comienza los ciclos de 4 semanas de 7 días, con sus respectivos Shabbatot o días de Shabbat. Ahora fíjense, así como el primer día del mes inicia la primera mitad del año, o sea, estamos en Aviv, en Nisan, el día de el mes de la redención, inicia la mitad justamente del año. Así, el primer día del séptimo mes, Yom Teruah, inaugura la mitad del año. Entonces, el día 10 del primer mes se separa el cordero de Pesaj, un ritual originalmente ligado con los ritos de la expiación, como ya mencionamos. Así también, el día 10 del séptimo mes está dedicado a los ritos de expiación. Ven entonces lo que le decía, esta manera de conectar los ciclos del tiempo del pueblo de Israel. También tenemos entonces en Pesaj o Matzot y Sukkot, que mantienen la misma simetría de las festividades de 7 días, las cuales ocurren en posiciones idénticas en el primer y el séptimo mes respectivamente. Es decir, cada una consta de un periodo de 7. Así que tanto Rosh Hodesh, ¿cierto? Tanto Rosh Hodesh, que marca 4 ciclos de 7 para llegar cada ciclo al Shabbat, a la expiación, también las celebraciones, los días sagrados mantienen esta misma simetría perfecta, muy bonita, diría yo, y fácil de aprender. Pasemos entonces a lo que es Shavuot. Parece romper, ¿cierto? A primera vista, esta simetría. Al igual que Shemini Atzeret, la octava asamblea, parece romper esta simetría. Se salen de contexto. 50 días para celebrar Shavuot, Shemini Atzeret, el octavo día después del 7, pero lo más probable es que Shemini Atzeret, la octava asamblea, esté fuera de lugar en lo que respecta a las listas del Pentateuco, y que originalmente también era el día final de un periodo de 7 semanas, o sea que también seguía la misma simetría del ciclo de 7. Como Shavuot, a pesar de que es identificado como el día 50, en realidad es el final, así como Shemini Atzeret, de un ciclo de 7. En épocas posteriores, posiblemente se introdujeron nuevas celebraciones, muchas de ellas no conocemos, pero las que sí conocemos son las fiestas de la rededicación o Hanukkah, básicamente Hanukkot Habayit, que significa la rededicación luego del templo, luego la fiesta de los lotes o Purim, y luego la más reciente, Simchat Torah, la alegría de la Torah,
que se le agregó al mismo día de Shemini Atzeret porque termina el ciclo de lo que es la lectura de la Torah. Con estas palabras finalizamos. Hoy fue un día bastante extenso.